Bueno, bienvenidos al curso de Word, nivel intermedio. Este curso está preparado para que podamos mejorar nuestras habilidades de uso de esta herramienta de ofimática, como es el Word o procesador de palabras que utilizamos diariamente en nuestros trabajos. En este caso, vamos a aplicar vamos a aprender sobre algunas herramientas y funciones que tiene este programa tan completo, que nos permite realizar documentos de alto impacto, documentos que normalmente nosotros los hacemos todos los días y bueno, que a veces se va haciendo más complejo el trabajo. Por ejemplo, el elaborar un documento, un libro, elaborar una tesis, requiere que nosotros apliquemos distintos tipos de herramientas, distintas herramientas que tengamos disponibles en Word, para que todo esté compilado en un solo documento y sea reconocido como tal. Entonces, empezamos con este curso. Vamos a ver lo que es el contenido de este curso. Lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte va a ser la configuración de documentos de Word. Vamos a aprender cómo deberíamos configurar un documento utilizando las herramientas para este fin. La segunda parte vamos a ver las funciones para arreglar cualquier configuración o preparar cualquier configuración de documentos de Word. La tercera parte vamos a aprender a utilizar herramientas para combinación de correspondencia. Un trabajo que normalmente se hace moroso cuando nosotros no sabemos cómo utilizar un formato de carta tipo y poder aplicar a una cantidad, por ejemplo 100, 200, 500 cartas, ¿no? Entonces es un trabajo que puede hacerse moroso si es que no sabemos utilizar una correcta combinación de datos y los formatos de cartas. Y por último vamos a ver lo que son los macros de Word, que nos va a servir para simplificar algunas funciones, algunas tareas que tengamos en el día a día en nuestro trabajo. Bueno, empecemos con la configuración de documentos de Word, la primera parte de nuestro curso. ¿Qué entendemos con configuración de un documento de Word? Como les había indicado, armar un documento de Word requiere que se separe por secciones. En el documento de Word, normalmente un documento, por ejemplo una tesis o un documento, un libro, nosotros vamos a tener que utilizar una página exclusiva para una carátula, un prólogo, el índice, contenidos de tablas, tal vez algunos otros datos y el documento en sí. Entonces el documento muchas veces va separado por secciones o capítulos y cada una de estas partes tiene que tener su respectiva separación para que pueda ser considerado como un documento en un solo documento compilado en Word y que sea reconocido como tal. ¿Para qué? Para poder aplicar las paginaciones, la correcta paginación o indicar cada número de página, indicar los tomos que van a tener, poder añadir cuadros, poder añadir figuras y que cada una tenga su respectivo título que después pueda ser jalado hacia una tabla de contenidos o un índice. Entonces todo esto requiere elaborar de manera correcta la configuración de un documento que vayamos a hacer. Entonces, como les decía, cada parte necesita tener estar organizada por separaciones, separadores o secciones, y al mismo tiempo se deben enlazar estas secciones una con otra para que tenga una sola paginación. Esta configuración de páginas se puede realizar a nivel general en todo el documento o por secciones. Entrando a la primera parte, la configuración de la página, que sería lo primero que tenemos que hacer al iniciar un documento, tenemos que familiarizarnos con las funciones de configuración de la página de Word. Tenemos en el menú de Word distintas funciones. En estas está específicamente el menú de diseño. Existen 2 diseños, aplicamos la segunda. Y aquí buscamos lo que es la configuración de página. Y tenemos distintas funciones como la dirección del texto, los márgenes, orientación de página, el tamaño y columnas. Vamos a verlo en un documento de Word.
Bueno, puede parecer muy básico. Tenemos una hoja nueva de Word y lo que les decía, vamos a entrar al menú de diseño. Tenemos dos opciones de diseño. Entramos a la segunda opción y aquí tenemos las funciones principales de configuración de página. Es lo primero que tenemos que hacer al iniciar un documento. Verificar cómo va a estar configurada cada página. Ya, entonces tenemos la opción de dirección de texto. Esta opción nos da la opción de escribir ya sea en forma horizontal o vertical un documento. Los márgenes, normalmente utilizamos un margen, aquí tenemos distintas funciones: un margen normal, márgenes estrechos, márgenes moderados, márgenes anchos o márgenes reflejados, ya sea en dos páginas, si vamos a usar impresiones que vayan en ambas hojas, ¿no? Entonces normalmente usamos la opción normal y ahí tenemos las medidas. Podemos configurar también las medidas. En los márgenes tenemos márgenes superior, izquierdo, inferior y derecho, ¿no? También tenemos la opción de encuadernación, que nos va a permitir dar un espacio extra en caso de que tengamos que encuadernar el libro o las hojas, ¿no?, que vayamos a imprimir. Si se fijan aquí en la vista previa, va a añadir un espacio que va a ser para hacer el empastado del documento. Lo dejamos como estaba y nos vamos a la siguiente función. Tenemos la orientación de página, que nos da la orientación ya sea vertical o horizontal. En caso de horizontal, el documento va a cambiar de forma, ¿no?, a una orientación horizontal. Se utiliza normalmente la vertical. El tamaño de la hoja, tenemos carta, oficio, todos los tamaños de hojas. Las más comunes, carta, oficio y A4. Entonces podemos seleccionar la más común, que es la de tamaño carta. Tenemos la opción de columnas, si queremos escribir en una, dos o tres columnas. O si estas dos columnas, una puede estar alineada a la izquierda o a la derecha. Y tenemos otras funciones como saltos de páginas, números de línea y guiones, que vamos a ver posteriormente cómo hacer. Entonces, lo primero, vamos a configurar nuestro documento en tamaño carta, orientación vertical y margen normal. A continuación vamos a ver lo que es la configuración de párrafos. Ya cuando elaboramos un documento, este documento va a estar conformado por párrafos, ¿no?, que es un grupo de frases ya separados uno entre otro. Para esto tenemos otra función que es en el menú diseño, párrafos. Están agrupados en este grupo de funciones y tenemos la opción de aplicar sangría izquierda y derecha o espaciados, ¿no? Y tenemos funciones ampliadas, que sería al abrir este nuevo menú. Vamos a ver en el documento de Word. Tenemos aquí un documento cualquiera, es un documento hecho en borrador, y lo que vamos a utilizar es la configuración de párrafos. Como les había dicho, párrafo estaría compuesto por distintas oraciones que están agrupadas en un grupo en este caso, por ejemplo, de 3 líneas. Aquí ya son más líneas. Y hay títulos y bueno, los otros párrafos, ¿no? Entonces, estas funciones nos permiten organizar estos párrafos. ¿Cómo van a ir organizados? Como les había dicho, tenemos la opción de, al apretar este botón, tenemos la opción de funciones ampliadas. Aquí tenemos por ejemplo, en general, la alineación del párrafo. Queremos que vaya a la izquierda, a la derecha, el nivel del esquema. Esto ya es para separar niveles. La sangría, si es que queremos aplicar una sangría al documento, y espaciados entre párrafo y párrafo. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, por ejemplo, vamos a aplicar a este párrafo una configuración especial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle alineación que sea justificada, es decir, que esté ambos lados tenga el mismo margen o esté alineada a los márgenes izquierdo y derecho. Vamos a aplicar sangría a la primera línea. Entonces tenemos aquí en la opción especial, primera línea, y incluso la distancia de la sangría, ¿no?, contando desde el margen izquierdo, sería 1.27 centímetros, una medida estándar. Y el espaciado entre párrafo y párrafo, cuánto vamos a utilizar antes y después. Podemos ponerlo
para que haya una separación que se pueda ver en el documento, 12-12, y el interlineado sería el interlineado o la separación entre línea y línea. En este caso 1.0 o 1.5, le damos a aceptar. Si se fijan, ya se ha aplicado la sangría en la primera línea y la separación de párrafo a párrafo, y también de párrafo con el título. Podemos aplicar la misma, o podemos aplicar otro tipo de configuración en este otro párrafo. Podría ser, por ejemplo, alineación centrada sin sangría. En este caso le vamos a dar una separación mayor de 24 y 24 al final, tal vez el interlineado doble. Perdón. Vamos a conectar nuestro equipo. Y le damos a aceptar. Se aplica otro tipo de configuración a este párrafo, diferente al otro párrafo, ¿no? Al párrafo anterior. Ahora vamos a ver la configuración de estilos. ¿Qué es un estilo? Un estilo es una agrupación determinada de diferentes tipos de configuraciones de un formato de documento. Esto conforme a las preferencias que tenga cada usuario. Entonces vamos a aplicar en este grupo de estilos. Esto se encuentra en el menú principal, en el menú de inicio. Vamos a poder aplicar en cada uno de estos estilos 9 funciones. Prácticamente son las 9: el tipo de fuente, el tipo de letra que vamos a usar, el espacio, los bordes y sombreados, si queremos que vaya incluido, el color de la fuente, color de la letra que queramos usar, el tamaño, el interlineado, el formato del párrafo, tabulaciones especiales o sangrías y otros atributos de la tipología. En nuestro documento de ejemplo vamos a verificar cuáles serían los estilos. Tenemos los estilos. Este documento o cualquier documento que hagamos va a tener diferentes títulos. Entonces hay un tipo de títulos que se podrían ver, por ejemplo, un título principal. Pueden haber títulos secundarios o subtítulos, y existen otros tipos de títulos terciarios, ¿no? Que son ya de niveles un poco más bajos. Esos serían los niveles de cada título. También tenemos los párrafos o el cuerpo del documento. Entonces este cuerpo del documento va normalmente se denomina estilo normal. Ya sería la forma normal de cómo se va a aplicar en los párrafos de todo el documento. Tenemos también en algunas ocasiones una opción que se llama estilo sin espacio. Si nos fijamos en el párrafo que hemos seleccionado, esta opción sin espacio nos da la opción de separar a la mínima expresión los espacios entre los documentos, ¿no? Entre las líneas. Entonces podemos aplicar un estilo o un formato a cada estilo que tengamos. Vamos a empezar con los títulos, ¿ya? Si le damos clic a esta pestaña, vamos a verificar que hay distintos tipos de títulos. Tenemos el título 1, el título 2. Hay una opción de título, que sería un título principal. Hay subtítulos. Entonces podemos crear otros títulos además de estos. Ya, vamos a aplicar un título principal. Este documento tiene un título principal, que sería este. Y le vamos a cambiar el estilo, porque aquí está en letras azules. Entonces vamos a cambiarle el estilo. Le damos clic con botón derecho y le damos clic en modificar. Vamos a aplicar el formato de la letra. Entonces le vamos a dar la letra Arial, que es lo que más se utiliza. Tamaño 12, que sería el tamaño estándar que utilizamos. Como es un título, le vamos a poner negrita. Puede ir subrayado. Y el color le vamos a poner un color negro. Y lo que queremos siempre es que vaya al medio. Ahora el espaciado interlineal puede ser simple, medio o doble. Entonces vamos a utilizar el medio. Y las sangrías, bueno, como es un título, no van a necesitar sangrías.
tenemos esta función de formato, que son mayores funciones para poder aplicar ese título. Vamos a escoger un párrafo. Aquí vemos lo que ya hemos escogido, ¿no? Centrada, sin sangría, y el espaciado entre párrafo y párrafo. Como es un título, es bueno que vaya separado del resto del documento. Entonces vamos a darle un espaciado posterior de mayor tamaño, digamos un 18, y anterior 12. Mantenemos el interlineado, le damos a aceptar y ya estaría la opción del título. Si escogemos el título y le damos clic en el estilo de título, toda la configuración que hemos hecho se va a aplicar justamente a este título, ya sin necesidad de volver o solamente seleccionar este título y darle todas las funciones para cambiar como habíamos querido. Vamos a aplicar el estilo del título 2, que serían los títulos secundarios que vemos en el documento. Entonces lo mismo, le damos clic en modificar, seleccionamos el tipo de letra, en este caso Arial, vamos a escoger el color negro. Esta ya no necesita ir al medio, puede ser justificado porque ya va a ir con el documento, o podemos escoger alineación izquierda, ¿no? Vamos a dejar en justificado. El interlineado va a ser, normalmente es como el resto del documento, entonces va a ser 1,5. Y el espaciado lo vamos a configurar desde aquí. Le damos clic en formato y párrafos. Y aquí está la alineación, sería el nivel 2. La sangría, no vamos a aplicar sangría en este caso porque es un título. El espaciado va a ser, tiene que tener un espaciado, una separación entre un párrafo y el siguiente. Entonces le vamos a dar un espaciado de 12 puntos arriba y 12 puntos abajo. Aquí ya vemos en esta pantalla, la vista previa, cómo va a quedar esta configuración que estamos aplicando, ¿no? Aquí podemos ver que ya hay ese interlineado de 1.5, el espacio entre párrafo y párrafo. Cuando ya estemos seguros le damos a aceptar, y ya podemos utilizar esta configuración de título 2 en el resto de los títulos. Entonces, me había olvidado, a esta tenemos que ponerle negrilla. Entonces entramos de nuevo, configurar, y le ponemos negrilla porque es un título, ¿no? Entonces le vamos a poner negrilla y podemos aplicar el mismo formato a los otros títulos. Con solo apretar este botón del estilo, seleccionando cada título, ya se aplica toda la configuración. Aquí tenemos otro título, le vamos a aplicar el mismo estilo. Aquí hay otro título, aquí tenemos otro, y ese sería lo que podemos hacer en este documento. Ya hay la opción de un tercer tipo de título. Por ejemplo, le podemos dar configurar, vamos a escoger estas funciones, y en este caso, como es un tercer nivel, ya va a ir con con cursiva, y le vamos a dar una sangría, que es lo que pide normalmente, que vaya con una sangría. El color de la letra podemos escoger, negro. Vamos a formato y vamos a aplicar el interlineado. Aquí vemos que ya se aplica la sangría. El interlineado puede ser también de 12 antes y 12 después, para que tenga una separación con el resto del documento o los párrafos. Y aceptar. No encontré este podríamos aplicarlo como título de tercer nivel. El tamaño de la letra. Tamaño de la letra podemos escoger, está bien, 12. El formato, el tipo de fuente, entonces le vamos a cambiar a Arial, y esto se va a aplicar al documento, ¿no? Creo que no tenemos otro título de ese nivel. Este. Y listo.
Ahora tenemos la opción de un cuarto título, quinto, ya es muchos niveles, ya hemos visto esta parte que está bien. Vamos a aplicar lo que sería la configuración normal, que sería del estilo normal, que sería el cuerpo del documento. Lo más importante es tener este cuerpo de documento bien configurado para que ya el documento tenga una buena forma. Le vamos a aplicar la letra Arial, tamaño se mantiene, este tiene que ir justificado, el interlineado 1.5. vamos a aplicar en el formato, está aquí, sangría. Vamos a aplicar sangría en la primera línea, para que la primera línea haya ese espacio, para que se vea un poco más elegante el documento. Y el espaciado entre párrafo y párrafo, que no sea muy extenso, digamos, podemos hacer de 6 antes y 6 después. El interlineado 1.5 y mantenemos. Aquí ya podemos ver cómo va a quedar. Le damos a aceptar y aplicamos el estilo normal a este párrafo y al resto de los párrafos. Entonces eso tenemos que hacerlo seleccionando. Si se fijan, ya está aplicando en el documento la forma. Este documento ya está empezando a tener forma ya un poco más elegante, ¿no? Ahora, normalmente esto hay que hacerlo cuando estamos elaborando el documento y no cuando el documento ya está hecho. Entonces, cuando vayamos escribiendo, ya tenemos que darle el estilo. Conforme vayamos avanzando el documento en la elaboración, ya tenemos que ir poniendo el estilo para no tener que hacer este trabajo dos veces. Entonces, desde un principio, ya si ya estamos haciendo un párrafo, aplicar el estilo que vamos a usar, por ejemplo el estilo normal o sin espacio o los títulos, ¿no? Que son los que más se utilizan. Hasta ahí veríamos lo que es la parte de estilos. Tenemos la opción de crear nuevos estilos que tal vez no están aquí, uno personalizado, o también borrar algunos formatos, ¿no? Que pueden llevarnos, digamos, a determinada confusión. Digamos que tengamos aquí, por ejemplo, tenemos título y tenemos título 1, 2, 3, entonces podríamos optar por eliminar uno de estos. Ahora vemos la estructura de un documento en Word. Los documentos que vayamos a elaborar tienen que tener un formato en particular, un formato que nos va a exigir el lugar donde nosotros trabajemos o el tipo de documento que debemos presentar. El documento más formal que hasta ahora se me ocurre es una tesis, ¿no? Las tesis tienen bastante formalidad en lo que es la configuración de los estilos, cómo deben ir los títulos, cómo debe ir cada subtítulo, cada nivel y cómo deben ir los párrafos. Incluso se dan mediciones hasta del tamaño de las sangrías, ¿no? Entonces hay que configurar todo esto en los documentos. También existen las cartas, cómo deben ir las cartas alineadas a cierto, dónde tiene que ir la fecha, el saludo. Entonces cada documento tiene su tipo de configuración. Entonces para eso tenemos que ir configurando cada estilo, ¿no? Desde los títulos, subtítulos, las viñetas, el cuerpo del documento y toda la estructura que vamos a armar en un documento. En este documento en particular, que es un ejemplo de tesis, tenemos por ejemplo una introducción. En los documentos adjuntos a este curso tenemos un formato que es la práctica 3 o práctica de estilos, ¿no? Entonces ahí podemos practicar cómo aplicar la configuración al título 1, título 2, título normal, lo que es el documento, y párrafo de lista de viñetas. Entonces pueden obtener de ahí el documento y poder practicar. Mientras tanto avanzamos al siguiente tema. Tenemos las funciones para configuración de documentos de Word. Una de las funciones más importantes para
elaborar un documento de Word son los saltos de página. Estos saltos de página nos permiten separar el documento ya sea en secciones o dividir ya sea páginas de un mismo documento. Por ejemplo, tenemos el salto de página donde podemos separar directamente o saltar de una página a otra un título para que no quede, por ejemplo, un título en un espacio muy pequeño, o por ejemplo, si tenemos una gráfica, no quede suelta esa gráfica o esté a mitad de documento y podamos llevarla directamente al inicio de la siguiente página. Entonces el salto de página nos va a permitir saltar directamente de esta página a la siguiente. Existen otros saltos de página que, por ejemplo, se da cuando tenemos que aplicar un documento en formato vertical y necesitamos aplicar una nueva hoja en formato horizontal. Entonces, para separarla del resto del documento, le damos un salto de página para que se separe esta sección donde vamos a aplicar la hoja en formato horizontal. Vamos a ver cómo funcionan los saltos de página. Nos vamos a la función de diseño y aquí vemos la función de saltos, ¿no? Como les había dicho, existen dos tipos de salto, el salto de página y salto de sección. Vamos a ver la diferencia entre cada uno. El salto de página nos va a permitir saltar una página de una página a otra. Entonces, por ejemplo, queremos aplicar en este documento, por ejemplo, aquí tenemos un párrafo que está cortado, ¿no? Entonces, para aplicar directamente, para hacer que a partir de este punto pase a la siguiente página, le damos el salto de página. Entonces directamente separa el documento desde esa parte para saltar a la siguiente, sin separar el documento. Es decir, forma todavía parte de un mismo documento, de una misma sección. Ahora existe otro tipo de salto, que sería el salto de sección. Imaginemos que queremos hacer que esta parte de este subtítulo forme parte de una nueva sección y que se separe de la sección anterior. Entonces vamos a utilizar el otro tipo de salto, que es el salto a página siguiente. ¿Ya? Colocamos el cursor donde queremos que termine esta sección y le damos salto a página siguiente. Entonces va a separar esta parte del documento de la otra. ¿Cómo sabemos dónde hay saltos de página? Es importante saber, porque a veces cuando uno elabora un documento puede estar aplicando, por ejemplo, si aquí le daría o aplicaría algunas letras, va a saltar directamente una página en blanco. ¿Y qué ha pasado? Decimos, ¿no? Entonces esto es que existe un salto de página. Pero ¿cómo podemos hacerlo para verlo? Nos vamos a ir a inicio y utilizamos esta función, que es una P volcada y representa a una función que se llama mostrar todo. ¿Ya? Le damos clic mostrar todo y aquí ya podemos ver, aparece esta P, este mismo símbolo de la P volcada, que no va a afectar en nada a nuestro documento porque está invisible, está oculto. Una vez que desactivamos esto ya no se ve. Esto nos da nos indica que hay un espacio en cada uno de estos caracteres que indica hay un espacio creado. Aquí vemos el salto de sección, ¿no? ¿Dónde está creado el salto de sección? Si quisiéramos hacer desaparecer este salto de sección, podemos borrarlo, como ponemos el cursor aquí y lo borramos. Y ahí se separa, se borra el salto de sección y se vuelve a unir el documento como si fuera una sola parte de la misma sección, como estaba antes, ¿no? Volvemos a añadir el salto de sección y vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que hasta aquí el documento tiene que ser formato vertical y en esta hoja tiene que estar aplicada un formato horizontal, digamos solamente este párrafo. Entonces vamos a separar, antes del título origen de las prácticas, vamos a separar del resto de este párrafo y vamos a crear otro salto de sección aquí, otro salto de sección a la página siguiente. Le damos clic y estaríamos separando solamente este párrafo del resto del documento. Ahora, esta sección que ha quedado separada individualmente, podemos aplicar una orientación de página horizontal y va a quedar de esta manera, ¿no? Un documento donde tenemos páginas en vertical y una horizontal.
y eso no afecta al resto del documento. De esa manera podemos crear en un solo documento páginas de orientación horizontal y vertical. Ahora vamos a ver lo que es los números de página, cómo insertar números de página a un documento. Ya tenemos esta función justamente en la parte del menú insertar. Buscamos en menú insertar el número de página y la opción de final de página. Vamos a verlo en el documento. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que sería el índice de tablas, cuadros o figuras. Vamos a aprender cómo insertar los nombres a las tablas, los títulos a cada tabla, cuadro o figura, para que este sea reconocido por Word y se pueda aplicar un índice de cuadros, un índice de figuras, un índice específico de tablas, o también otros elementos como podrían ser fórmulas, funciones, fotografías. Entonces crear un índice particular para cada uno requiere que nosotros configuremos el título de cada cuadro o cada figura. Lo vamos a ver con un ejemplo. En el ejemplo 2 tenemos dos figuras. Vamos a utilizar estas figuras para añadirlas. Entonces copiamos, por ejemplo, esta figura y la vamos a añadir aquí en la primera parte. Puede ser después del título. Copiar, pegar. Y tenemos esta figura. Supongamos que es del mismo documento. Le vamos a añadir un título. Entonces, por ejemplo, este es un logo de Word, ¿no? De Microsoft Word. Entonces le damos la función insertar título. Nos vamos aquí a referencias. Buscamos insertar título. Y aquí vamos a tener diferentes opciones, desde tabla, ilustración, gráfico, figura, ecuación, diagrama, cuadros, anexos. Entonces vamos a seleccionar la opción figura. Ahí vemos cómo va a quedar el título, figura 1. Entonces damos un clic en ese título, le damos unos 4 espacios y vamos a insertar el título que queremos que salga. En este caso les había indicado que podría ser logo de Word. Le damos a aceptar y ya está ya incluido el título, logo de Word. Entonces lo vamos a configurar para que se vea mejor, tal vez con negrilla, y le vamos a poner un color de letra negro. Entonces ya estaría incluido el título de esta figura. Vamos a hacer con otra figura. Nos vamos a ir a nuestro documento, por ejemplo aquí, y vamos a sacar este otro logo, copiar y pegar.
A este le vamos a poner otro título. Por ejemplo, nos vamos a referencias, ponemos insertar título y escogemos la misma opción, ¿no? El rótulo sería figura, en este caso automáticamente ya se llama figura 2, la anterior estaba con figura 1, ¿no? Le damos los 4 espacios que hemos dicho y le vamos a poner de nombre nuevo logo de Word. Ahí pueden seleccionar el título que ustedes necesiten. Le damos el mismo o la misma configuración que nuestro título anterior. Podemos copiar el formato y ya tenemos dos figuras creadas y con su respectivo título. ¿Por qué hacemos de esta manera y no lo hacemos manualmente? Figura 1, figura 2 o los datos que nosotros necesitemos. Porque justamente lo que queremos hacer es que cada una de estas, si se fijan al darle clic en el número de cada figura, tiene un espacio que está bordeado. Eso quiere decir que está configurado para que esto pueda reconocerse como un título que va a ser añadido a una tabla de contenidos. ¿Ya? Si damos clic a esta función de ver, bueno, no se ve, pero se tiene ya programada esta función. Le vamos a quitar, mejor lo vemos cómo funciona. Vamos a crear una hoja en blanco con salto de sección desde aquí. Le damos clic en salto de sección y a partir de aquí vamos a añadir un índice o cuadro de contenidos de las figuras. Nos vamos a referencias y tenemos en esta función títulos la opción de insertar tabla de ilustraciones. En este caso tenemos que buscar la opción del rótulo figuras, figura, ahí, el formato de estilo que nosotros queramos. En este caso puede ser un formato clásico, elegante, dejémoslo en elegante. Tenemos el carácter de relleno, que es esta línea que va a permitir unir el nombre de figura con la página o en este caso la letra donde va a ir. Vamos a dejar con líneas punteadas, le damos a aceptar y ahí están las dos figuras que hemos creado en nuestra tabla de contenidos. Podemos poner tabla de contenido de figuras. Podemos darle el formato de título. Vamos a ampliarle el tamaño para que se pueda ver. Ahí está. Entonces ya nos dice dónde está la figura 1, que se llama logo de Word, en la página 1. Aquí está. Y la figura 2, el nuevo logo de Word, en la página 2. Aquí está la otra hoja. Esta función también nos da la opción de que puede funcionar como un hiperenlace. Si le damos clic, apretamos el botón control y se va a volver en un dedito. Le damos clic aquí, dos clics, va a ir directamente a la parte del documento de donde estamos verificando esta opción de la figura. Ahí está la 2. Y listo. Esa sería la función que tenemos para crear tablas de contenidos de figuras. Ahora podemos ver igual cómo añadimos los índices del documento. Cuando hemos creado los estilos, yo les había indicado que tiene un motivo el hecho de crear los estilos, por ejemplo añadir títulos con estilos, ¿no? El título 1, 2, 3. ¿Por qué se hace esto? Justamente es para que estos sean reconocidos como títulos por Word y pueda crearse justamente una tabla de contenidos o índice. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir una hoja nueva aquí, le vamos a separar esta parte de la tabla que hemos creado hace un momento, le damos insertar salto de sección, página siguiente, nos vamos a esta parte que hemos creado, que sería después de la carátula, y le añadimos, nos vamos a referencia y añadimos tabla de contenidos. Aquí tenemos la función tabla de contenidos
tenemos distintos tipos de formatos. Vamos a aplicar la primera y se aplica o se inserta la tabla de contenidos de nuestro documento. Tenemos los títulos de cada. Aquí se acuerdan que no hemos configurado las siguientes hojas después de la hoja 5, entonces aquí se quedaron como letras, ¿no? Por eso está de esta manera. Igual en esta tabla de contenidos, si le damos clic con el botón de control a cualquiera de los títulos, nos va a llevar a la sección donde está el título del que está enlazado. Entonces ya sabemos cómo insertar estos índices y las tablas de contenido. Hay un dato más que es necesario saber. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el documento, vamos a añadir un párrafo aquí, digamos, vamos a repetir el mismo párrafo, y resulta que la figura que hemos creado y el título va a quedar en la siguiente hoja. Así como está, va a quedar un poco feo el documento, entonces le vamos a dar un salto de página para que todo vaya a la siguiente página aquí. Entonces resulta que esto ha movido, ¿no? Donde dice unidad 1 gestión y figura 1 tendría que estar en la página 2. Entonces si nos vamos al índice, no está en la página 2 la tabla de contenido, era unidad, y la tabla de contenidos tampoco se ha actualizado, la hoja 2, ¿no? Entonces esto se tiene que hacer de la siguiente manera: le dan clic al índice creado y le dan actualizar campos. Hay que actualizar esto de manera manual. Entonces tenemos actualizar toda la tabla o actualizar solo los números de página. Cuando se añaden nuevas páginas, nuevas secciones, puede que cambie la página o toda la tabla de contenido, entonces le damos esta opción. En este caso vamos a darle clic aquí y ya vemos que se ha cambiado, ¿no? La unidad 1 ahora aparece en la página 2. Verificamos si es correcto, está bien, la página 2. Y lo mismo tenemos que hacer en las tablas o cuadros de contenidos de figuras. Actualizar campos, le damos toda la tabla, aceptar y cambiaron, ¿no? Los dos gráficos estarían en la página 2. En este caso, bueno, se ha movido este gráfico a la página 3. Le damos salto de página a la página siguiente. Y vamos a actualizar nuevamente tanto la tabla de contenido como la tabla de las figuras. Ahora sí, el nuevo logo estaría en la página 3 y listo. Esa sería la manera de elaborar esta parte del documento, y con eso creo que estaría concluida esta parte de la configuración de documentos de Word. Tenemos en los contenidos del curso el ejemplo 4. Podríamos trabajar este ejemplo creando tablas de contenidos para poder poner en práctica lo aprendido ahora. Por lo tanto, vamos a ir al siguiente tema, que sería las herramientas para combinación de correspondencia. Como instrucciones podemos recibir que necesitamos elaborar cartas o invitaciones a 100, 1000 o 10.000 invitados. ¿Cómo hacemos? Esto puede llegar a ser un gran problema o bastante trabajo para una persona. Entonces, estas cartas, como son invitaciones o cartas, pueden tener el mismo formato pero diferentes destinatarios. Entonces podemos aplicar esta función que se llama combinación de correspondencia. ¿Ya? Existen requisitos que deben tener para poder cumplir con esto. Las cartas deben tener un contenido estándar, un mismo contenido o un mismo formato de contenido que va a estar dirigido a distintos destinatarios. Este contenido en este contenido solo deben variar algunos datos o variables para combinar, tales como código de carta, nombre de destinatario, cargo, la empresa donde va a ser dirigida, algún horario, algo que solamente vaya en la carta. Para elaborar esta combinación se necesita elaborar listas o bases de datos de los destinatarios y otras variables para cada carta. Entonces vamos a aprender cómo se hace esto.
vamos a ver los pasos para combinar correspondencia. Lo primero es preparar el contenido básico de la hoja o de la carta que vamos a hacer en formato de Word. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar los datos, las variables que se van a modificar en esta carta. Debemos elaborar una base de datos con las variables. Esta base de datos tiene que estar hecha o puede estar hecha en Excel. Entonces vamos a aplicar un ejemplo donde vamos a aplicar una hoja de Excel. A continuación debemos marcar las variables en el formato del borrador de la nota. Y por último vamos a hacer con un simple clic la combinación de correspondencia. Lo primero que debemos hacer es preparar el contenido básico de la nota en formato de Word. Este sería el ejemplo de una carta. Tenemos la fecha, el CITE, a quién va dirigida la carta, el motivo de la carta y el contenido. El primer paso es preparar la carta. Ya estamos cumpliendo con el primer paso. El segundo paso es identificar los datos o variables que se van a modificar en esta carta. Verificamos qué datos se van a modificar. Primero, el CITE. Al ser un CITE único para cada carta, entonces tiene que irse modificando. En este caso, el código de esta carta dice SC GDEP 0401. Se va a modificar el 01, la siguiente carta va a ser 02, 03 y así de esa manera. Entonces, esa sería nuestra primera variable. Segunda variable, la carta va a estar dirigida a un señor o a una señora. Entonces, esa es la siguiente variable. La siguiente variable va a ser el nombre y apellidos de la persona a la que vamos a dirigir la carta. Se anota el cargo de esta persona, entonces va a cambiar también. Esta va a ser la cuarta variable. La quinta variable va a ser el nombre de la empresa o institución a la que nos estamos dirigiendo. La sexta variable es el destino, es decir, si es enviada a nivel local va a quedarse como presente, y si es enviada a otra ciudad se coloca el nombre de la ciudad. Y en este ejemplo vamos a invitar a dos grupos de personas a que asistan a este evento. Es la inauguración de una agencia. En este evento vamos a pedir que un grupo de personas asistan a las horas 17 y otro grupo asistan a las 17:30. Entonces, de esa manera es que esta se constituiría en otra variable. El siguiente paso es elaborar una base de datos con las variables. Para esto vamos a abrir una plantilla de Excel, una hoja de Excel, una hoja nueva. Abrimos la hoja y vamos a anotar, como habíamos aprendido en el curso de Excel, en la parte superior, en la primera fila, vamos a ir anotando los campos, es decir, las variables que hemos identificado en la carta. La primera, el código de la carta. Se había dicho que va a variar la parte del 001, 002, entonces vamos a ir anotando eso. La siguiente variable sería si es dirigida a un señor o una señora. El nombre y apellido sería la tercera. El cargo, el nombre de la empresa, de la institución, la ciudad de destino, el horario. Y por último vamos a cambiar a esta hoja, le vamos a poner el nombre de base.datos.carta para identificarla, ¿no? Aquí pueden haber distintas hojas, entonces es mejor que solamente esté conformada por una. Pueden eliminar las otras, que solamente sea una la que conforme parte de este dato. Ahora vamos a ir llenando cada uno de los invitados a los que vamos a dirigir la carta. Entonces, como les he dicho, el código de carta va a variar. Entonces, la primera carta le vamos a poner 001. Esta va a ser señor. En este caso es el señor Jorge Guzmán. En señor, señora le vamos a poner señor. El nombre y apellido, Jorge Guzmán. El cargo, gerente, espacio propietario, tal como va a ir en la carta. Nombre de la empresa, en este caso se llama empresa
cabina, importaciones. En ciudad de destino, digamos que es entregada en la misma ciudad en la que estamos, le vamos a dejar como presente. Y el horario, en este caso, va a ser 17:00. Hacemos otro dato, en este caso es una señora. El código de carta va a ir como 002, dirigida a una señora, Evelyn Sánchez, y los datos que están también en cada carta, ¿no? Y así vamos a ir llenando todas las cartas que tenemos que dirigir. Aquí variarían, por ejemplo, el señor, señora, el código de carta. Tenemos los otros datos. En ciudad de destino, las que están dirigidas a nivel local presente, las otras el nombre de la ciudad respectiva. Y aquí vemos el horario, ¿no? Habíamos dicho que algunos vamos a invitar a las 17:00 y otros a las 17:30. Entonces aquí estaría ya distintivo en cada caso. A continuación guardamos el documento. Y para guardar tenemos que tener mucho cuidado de saber dónde vamos a guardar exactamente nuestro documento. Para eso yo recomiendo que se guarde en el escritorio. Guardamos, escogemos la dirección del escritorio y podemos en este caso ponerle dentro de una carpeta que la vamos a denominar cartas. Damos clic en siguiente y incluimos el documento que se va a llamar base de datos dentro de la carpeta cartas que está en el escritorio. Damos clic en guardar y el documento ya estaría guardado y con su nombre respectivo. Y a continuación cerramos el documento o la plantilla de Word. Ahora vamos a marcar las variables en el formato de la nota. Volvemos a la carta que estábamos haciendo, al borrador, y aquí vamos a ir reemplazando cada una de las variables que hemos seleccionado. En el caso de esta carta, vamos a ir seleccionando. Primero nos vamos al menú que dice correspondencia. Escogemos correspondencia y tenemos ahí la selección de destinatarios. Le damos clic en selección de destinatarios y vamos a usar una lista existente. No vamos a escribir una nueva, entonces usamos lista existente y ahí tenemos que navegar por el explorador de Windows y buscar dónde está la carta o la base de datos que hemos creado. Hemos dicho que hemos creado en el escritorio. Entramos a escritorio y ahí está nuestra carpeta de cartas. Entramos a cartas y ahí está la base de datos. Así le hemos llamado, le damos clic y Word va a reconocer automáticamente una sola hoja que está dentro de esta hoja de Excel, que sería base de datos de cartas. Entonces base de datos cartas que se llamaba, le damos clic y le damos a aceptar. Ahora estarían cargados los datos en nuestra base de Word y lo que vamos a hacer es vamos a ir reemplazando. Escogemos la primera variable que sería el código de carta. Pintamos toda o seleccionamos toda la sección que sería 001 y vamos a la opción insertar campo combinado. Damos clic y ahí está código de carta, la primera variable. Le damos clic y se van a fijar que va a cambiar la forma de la carta. Va a estar entre dos paréntesis y el nombre del campo que hemos creado, código de carta. Eso quiere decir que ya está añadido al borrador de nuestra carta. Vamos con la siguiente. La siguiente es señor o señora. Hacemos la misma función, escogemos señor, señora, igual va a quedar de esa manera. La siguiente sería nombre, nombre y apellidos. Siguiente sería cargo. Insertamos cargo, empresa, nombre de la empresa, la ciudad o procedencia o destino, ciudad, destino. Y por último en el documento habíamos dicho vamos a cambiar el horario, ¿no? Ahí está, horas 17, entonces ahí hay un horario. Le damos clic y ya estaría toda la carta con las variables reconocidas. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos al menú de correspondencia y vamos a combinar la correspondencia. Inicialmente podemos ver los resultados. Vamos al menú, tenemos esta función de vista previa de resultados, le damos clic y vamos a ver la primera carta cómo va a quedar. Tenemos aquí en el menú un navegador donde podemos dar clic a esta flecha y vamos a poder ver
las otras cartas, cómo está la segunda carta, la tercera y bueno, las cartas que estén añadidas en la base de datos, cómo están quedando. Entonces fijan, ya están listas para imprimir. Y por último tenemos la función de finalizar la combinación. Entonces tenemos dentro de esta función tres opciones: en editar documentos individuales, imprimir directamente, si ya están listos, ya consideramos que están listos, los mandamos a imprimir, o enviar por correo electrónico. Vamos a editar documentos individuales, entonces podemos escoger todos, el registro actual, que sería la que está actualmente en la pantalla, o desde la carta 1 hasta la 10, de la 1 a la 2, dependiendo el rango que nosotros queramos. Ahí tenemos la vista de cómo va a quedar ya para imprimir. Todas tienen el mismo formato, el contenido es el que varía por las variables que hemos ido modificando. También podemos imprimir sobres, y estos sobres se imprimen de la siguiente manera: obtenemos el dato de cada carta, en este caso la opción de sobres, ¿no? Aquí tenemos en correspondencia sobres, y ahí nos pide la dirección, en este caso por ejemplo señora Carolina Sánchez, socia principal, o el nombre de la ciudad y la dirección. Y aquí ya tenemos la lista previa de cómo va a quedar el sobre, el tipo de sobre que vamos a agregar. Sí, esto va de acuerdo a la impresora, ¿no? Algunas impresoras aceptan o no aceptan sobres, entonces tenemos que incluirlas conforme nos exija la impresora. Bueno, eso es lo que podemos decir sobre la combinación de correspondencia. Yo les invitaría a que puedan elaborar una práctica. Tenemos una práctica creada en la base de datos o en los documentos que se añaden al curso. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que sería las macros de Word, sería nuestro tema final. Si se acuerdan, en el curso de Word, una macro es una secuencia de comandos que automatiza tareas repetitivas. En este caso, en Word nos permite grabar una serie de acciones y reproducirlas con un solo clic. ¿Ya? Esto es útil para ahorrar tiempo en tareas como formateos, inserción de textos o tablas y otro tipo de tareas que sean muy repetitivas. Entonces, con solo apretar un botón nos permite ahorrar bastante tiempo y trabajo. Vamos a hacerlo directamente con una práctica. Vamos a abrir el ejemplo que tenemos adjunto al curso, que se llama carta de permiso. Esta carta requiere incluir un CITE o código único de carta. Entonces vamos a automatizar esta tarea. Es posible generar códigos o dependiendo de la empresa donde trabajemos o la institución, asignan un código de acuerdo a un formato establecido, pero un código normalmente tiene datos que solamente le corresponden a esa carta. Es para identificar una carta, separarla de otras, ¿no? Entonces vamos a aplicar este código, y en este ejemplo vamos a generar un código mediante una fecha y hora de emisión de cada carta. Entonces, para que no tener que hacer esta tarea manualmente, vamos a hacerla a través de una macro. Vamos a abrir el ejemplo o práctica número 6, que sería nuestro ejemplo para aplicar una macro. Aquí tenemos una carta. Este es un ejemplo de una carta de solicitud de permiso por inasistencia a la clase de Word, nuestra clase, ¿no? Entonces hay una persona que va a faltar y nos va a pedir permiso para no asistir. Entonces, bueno, esto ya es un tema ya que el contenido ya depende de cada caso, pero la tarea que a veces nos va a demorar tiempo es hacer el código de esta carta. Algunos buscan el código, generan o preguntan a la secretaria qué carta y qué código corresponde. Entonces esta tarea puede ser automatizada. En el menú buscamos la función de programador o desarrollador en algunos otros casos. Si no está activa esta función, lo que podemos hacer es habilitarla. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera: nos vamos a archivo, buscamos opciones, en opciones buscan personalizar cinta de opciones
y aquí les va a salir directamente todas las funciones que están habilitadas. Si no, seguramente si no está habilitada esta parte va a estar desactivada, programador o desarrollador. Entonces manténganla activa, le dan clic en aceptar y va a aplicar el cambio a su versión de Word. A continuación lo que vamos a hacer es, tenemos la opción de código y aquí vamos a escoger grabar una macro. Es decir, que a partir de todo lo que hagamos desde la grabación de la macro, las acciones que elaboremos en Word van a ser grabadas, tienen que ser de una forma estándar y de forma repetitiva, ¿no? Para poder hacer esta función. Vamos a hacerlo sin grabar, para ver como ejemplo qué es lo que tenemos que hacer. Nos situamos en la parte del código de la carta del CITE y tenemos que elaborar la orden es que elaboremos un código único de carta. Entonces vamos a insertar el horario o la fecha y la hora. Nos vamos a menú insertar y aquí tenemos, por ejemplo, esta opción de fecha y hora. Vamos a escoger un formato de fecha, el más sencillo que encontremos, que podría ser este. Por ejemplo, este nos da la fecha 27/02/2025. Si le damos clic va a insertarse la fecha y podemos hacer lo mismo insertando la hora. Antes podíamos separar esto de la hora con una barra o con un guión. En este caso vamos a aplicar una barra y podemos seleccionar el horario. Por ejemplo, este formato es horario con segundos, ¿no? Hora con segundos. Entonces podríamos aplicar ese formato, le damos a aceptar y ahí tendríamos un ejemplo de un código único de un CITE, ¿no? Después del código CP guión el CITE que vamos a utilizar. Entonces, ¿se acuerdan de todos los pasos que hemos hecho? Tenemos que hacer eso de forma repetitiva. Para no estar haciendo todos esos pasos, vamos a ahorrarlos grabando una macro. Borramos lo que hemos hecho y vamos a irnos a programador. Ahora sí, vamos a grabar la macro. Todo lo que hemos hecho vamos a ir grabando paso por paso. Grabar macro. Aquí nos da la opción de escoger el nombre de la macro. Le vamos a poner un nombre como botón. Vamos a ponerle botón código o CITE, bot CITE. Ya le damos clic en botón. No tiene que estar separado esto, ¿no? Porque las macros solo reconocen una sola letra, entonces podemos separarlas con guión bajo para que aparezca esa separación. Y aquí escogemos un icono que sería este para agregarlo. Entonces lo vamos a agregar y va a salir directamente en el menú en la parte superior. Vamos un poquito a modificar esto para que se pueda ver nuestro logo. En la parte superior izquierda va a aparecer este icono que vamos a utilizar para hacer esta tarea automática o grabar esta macro. Le damos clic en aceptar. Ahora sí, ya está grabando las acciones. Entonces la primera acción sería irnos al menú insertar. Hemos puesto el cursor donde tiene que estar, en CITE, y nos vamos a insertar la fecha. Vamos a insertar la fecha. Vamos a insertar esta opción. Le damos a agregar o aceptar. Lo vamos a separar con una barra. Hacemos la hora con segundos. Le damos a aceptar y ya hemos creado el CITE. Hasta ahí tiene que llegar nuestra macro. Entonces nos volvemos a ir a macro y a ver, por ejemplo, para complicar un poco, vamos a ponerle de un color que sea rojo a partir de los números. Nos vamos a ir a código y le vamos a poner color rojo. Entonces esa va a ser nuestra característica que diferencia. Recién le damos detener grabación y esta va a ser nuestra acción o nuestra macro. Borramos lo que hemos hecho y supongamos que vamos a hacer, ya hemos hecho la carta y vamos a añadirle el CITE. Entonces ya está insertado aquí. Si vamos en el menú, en la parte superior está el botón de nuestra macro creada. Le damos clic y se genera el código. Perdón, no se genera el color. Este programa de Word no permite añadir colores, pero bueno, ya tenemos la macro creada, el código que hemos generado.
Recordamos que no sirve para activar colores, pero bueno, ya está esa acción. Y esto, bueno, va a repetirse. Ahora, por ejemplo, ya el horario ha cambiado, ya es 12:04, entonces vamos a hacer la misma acción, suponiendo que es otra carta que hemos generado para otra persona, por decir sería Carlos Paniagua. Vamos a pedir permiso para esta persona, apretamos la macro y se aplica el nuevo formato, o perdón, el site con el nuevo horario, ¿no? 12:04:34. Y ya sería esa nuestra macro. Entonces podemos ya dar por hecho que ya hemos concluido esta lección con la grabación de esta macro, con la creación de esta macro. Podemos hacer esta misma tarea para otros tipos de actividades más complejas. Este es un ejemplo. Recuerden que no sirve para añadir colores, entonces colores u otros formatos. Y eso sería todo por nuestras clases de Word. Les agradezco mucho por su atención y espero que les sirva mucho este curso.